Miracles are breaking out. Giants are bowing. Oh, you set us free. You set us free. Yeah. Oh, miracles are breaking out. It's by the blood, oh Jesus, that you shed on Calvary. Giants fall when you stand undefeated by the power. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated by the power of your name. I am seated heavenly place, undefeated with the one who has come. Praise the Lord and welcome to Jubilee Apostolic Church. We are so excited that you have joined us today. Now, before we start doing anything to fast forward into the service, we ask you that you take these next few moments to like and share this video out with your friends and your community on social media through Facebook and through YouTube. Now, we thank you for your constant support of our channel, of our account on Facebook, and our church community. Members, we want to say thank you for being faithful to us. We want to say thank you for attending services online and in live setting. We want to say thank you and that we love you guys. For visitors that are first time visiting us, welcome. Thank you for joining us today. We hope that you enjoyed today's sermon and this new series. We hope that you guys are enjoying the music, the videos, and the production of this channel and of this account on Facebook. Now, without further ado, let's go right into worship and let's hear a preaching from Pastor Marioni. God bless.
Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Vamos a entrar en la palabra del Señor y yo les pido en esta hora que hagamos un tiempo para escuchar el consejo de la palabra del Señor en este día. Yo creo que es como maná del cielo que viene y nos da la porción de la palabra que necesitamos en nuestras vidas cada día, y hoy no es una excepción. Yo creo que es un día especial que dedicamos al servicio del Señor, y espero que esté disfrutando ahí donde está usted en su casa. Y vamos a entrar en la palabra del Señor, y para ello les pido que abran sus Biblias ahí en el libro de Josué, capítulo 1. Voy a leer unos versículos de allí y luego otros versículos en el libro de Números, y vamos a tomar de la palabra del Señor. Deseo titular este mensaje promesas condicionales. El Señor tiene promesas grandes para nosotros, siempre y cuando nosotros también de nuestra parte hagamos lo que la palabra del Señor nos indica. Amén. Y es un ejemplo excelente el libro de Josué para tomar esto para nuestras vidas y aplicarlas a nuestras vidas diarias. Amén. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no vamos delante de la presencia del Señor y simplemente le damos gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido con nosotros, la salud, el gozo que sentimos, la paz que sentimos? Todo esto es motivo de darle gracias al Señor. Pero vamos a dedicar esta palabra, vamos a ponerlas en las manos del Señor, y que el Señor haga algo especial en nuestras vidas. ¿Por qué no me acompañan en esta tarde? Y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das una vez más de venir delante de tu presencia, Señor, de tomar el consejo de tu palabra, que es la guía, Señor, para nuestras vidas. Yo te pido en esta hora, Señor, en la reflexión que vamos a hacer hoy de tu palabra, que sea algo que nos motive, Señor, algo que nos ponga a pensar, Señor, en las promesas que tú tienes para nosotros y las condiciones también que tú pides de nosotros, así como se lo pediste, Señor, o le diste esas condiciones a Josué. También, Señor, en esta hora te pedimos que nosotros seamos ese Josué, Señor, que nosotros seamos aquellos guerreros, Señor, aquellos conquistadores. Y te damos gracias por esta palabra, Señor, que caiga en el corazón de cada oyente y que podamos, Señor, ponerla por obra. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, a quien damos honra y gloria. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer ahí en Josué capítulo 1. Voy a leer los primeros 8 versículos de este hermoso capítulo. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y ser valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Palabra de Dios. Josué es el primero de los libros históricos de entre Josué hasta Esther. Y Josué viene a ser un eslabón que conecta el Pentateuco al resto de la historia de Israel. El personaje y la historia de Josué es muy importante porque hace esa conexión desde el tiempo de la historia de Israel y continúa hasta el libro de Esther. Hubo muchas guerras en las cuales Josué enfrentó al conquistar la tierra de Canaán. La tierra de Canaán había sido tomada por los enemigos de Israel. Desde que salió el pueblo de Israel, este territorio fue tomado por los enemigos de Israel. Y aquí el pueblo de Israel aprende una lección bajo el liderazgo de Josué. Esto es lo que la victoria nos da. La victoria aumenta nuestra fe en Dios. Nos da a nosotros una herramienta, una arma grande. La fe, hermanos, en Dios, la obediencia en Dios, su palabra, sus mandamientos. Eso es lo que nos da a nosotros la victoria. No es con espada, no es con ejército, sino es por su Santo Espíritu que nosotros podemos conquistar estas guerras en nuestra vida. Es lo que pasó con Josué. Josué fue obediente. Josué tuvo fe en Dios. Josué le creó a Dios. Y aparte de eso, dice la palabra del Señor, en el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella y guardarás conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay duda que la obediencia a la palabra de Dios es lo que nos da la fuerza para nosotros conquistar. Estar meditando en la palabra del Señor es lo que nos da la fuerza para conquistar. El salmista también nos dice, el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que medita en la ley de Jehová. Fíjese, aquí también está diciendo que Josué que medite en la palabra de Dios. En él medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a aguas, ríos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego también da la promesa: y todo lo que hace prosperará. No así el impío. Fíjense, el Señor nos da la prosperidad, el Señor nos da las fuerzas, el Señor nos da la valentía cuando nosotros somos obedientes, cuando mantenemos su palabra y cuando nosotros creemos en Dios. Amén. Y esto fue lo que Josué tomó. También tomó la promesa que Dios le dijo: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nosotros podemos tomar también esa promesa. Así como Dios estuvo con estos patriarcas, con estos hombres de Dios, también el Señor, hermanos, está con nosotros. Él está luchando por nosotros. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Él nos da la voluntad para seguir adelante. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Este libro de Josué, el protagonista principal es mismo Josué. La historia que él tiene a la entrada a la tierra de Canaán, entre otros hombres que el Señor usó para explorar la tierra de Canaán.
Sabemos nosotros que de la generación que salió de Egipto, del pueblo que salió en Egipto, esa generación murió en el desierto. Pero se levanta una generación nueva, se levanta un pueblo nuevo que es el que va a conquistar la tierra de Canaán. Por eso la Biblia nos indica en la historia de Israel que hubo nomás 2 hombres que conquistaron, o que entraron más bien a la tierra de Canaán, que fue Josué y que fue Caleb. Entendamos que ya para este punto Josué y Caleb ya son hombres de edad, entre 65, 70 y quizás hasta 80 años. Ya hombres cansados, hombres quizás sin fuerza, hombres que habían luchado, hombres que habían tenido una trayectoria. Pero el Señor no mira, hermanos, nuestra condición física. El Señor mira nuestra condición de nuestro corazón. ¿Dónde están las fuerzas? En el corazón. ¿Dónde está la disposición? En el corazón. ¿Dónde está la hambre para hacer las cosas? En el corazón. Y el Señor mira el corazón de Josué. No mira su exterior, no mira su condición física, sino mira el deseo, mira la hambre que él tiene. Y el Señor le dice, lo nombra valiente, hombre esforzado, valiente, fuerte. Fíjense cómo el Señor mira el corazón, mira la fuerza que hay dentro del ser humano. Algo muy interesante que quiero explorar en esta enseñanza, en esta predicación, es que el nombre original de Josué, el nombre Josué, o sea, más bien Moisés le cambió el nombre a Josué. De acuerdo al libro que vemos nosotros en el libro de Números, en el capítulo 13, nos damos cuenta que allí el Señor de cada tribu de Israel escoge hombres. Y allí en el versículo 8, en el capítulo 13, dice que de la tribu de Efraín, dice Oseas, hijo de Nun. Vemos nosotros en el versículo que leímos en Josué, que Josué era hijo de Nun. O sea, el nombre original de Josué era Oseas. Y Oseas venía de la tribu de Efraín, así como su padre Nun. Ahora, ¿qué significa este nombre? ¿Qué significa el nombre de Oseas? De acuerdo a la enseñanza, vemos que el nombre Oseas significa salvación. Si vemos en el versículo 16 del capítulo 13 de Números, dice estos, dando la lista que ya está arriba, dice estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés por nombre Josué. Vemos nosotros en el libro de Números, es evidente que Moisés le cambia el nombre a Josué, que en el hebreo es Yeshua. Y este nombre, Yeshua o Yahweh, significa salvación. Y aún más allá, hermanos, vemos que Yeshua es equivalente del nombre griego Iseos, que es Jesús. Y vemos que el nombre de Jesús, hasta cierto punto, hermanos, estaba escondido, estaba oculto. Pero vemos aquí nosotros que su nombre simbólico, de hecho, de que si bien es el líder de Israel durante la conquista, es más que un líder, es Señor y es conquistador.
Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que desde el Antiguo Testamento el nombre de Jesús estaba escondido, estaba ya designado para aquel que iba a nacer a un futuro, nuestro Señor Jesucristo. Su nombre Jesús, se le dio por nombre Jesús, pero Él es el Cristo, Él es el Mesías. Por eso el nombre en combinación es el nombre Jesucristo. Es el nombre que trae salvación. Es el nombre del Mesías. Es el nombre en el cual podamos nosotros ser salvos. Es el nombre que se menciona en Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos el nombre, hermanos. Tenemos la salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero le damos gracias a Dios, hermanos, que escondido en el Antiguo Testamento, desde el libro de Números, desde el Pentateuco, desde el principio de la ley, está el nombre de Jesús establecido en Oseas, que después se le cambia el nombre a Josué, y es aquel que va y conquista la tierra, es aquel que va y prepara la tierra para el pueblo de Israel. Hoy día vemos ese territorio de Israel que está creciendo, se está desarrollando. Ya no es esa nación pobre, ya no es esa nación descuidada, ahora es una potencia mundial. Y nosotros como iglesia, nosotros apoyamos a la nación de Israel. Nuestro corazón está en Israel, porque nosotros mismos espiritualmente también tomamos las promesas del Señor. Estas promesas son condicionales. Así como Dios estuvo con Moisés, así como Dios estuvo con Josué, también Dios va a estar con nosotros. Pero hay condiciones en cuales nosotros tenemos que tener cuidado. El Señor no pide mucho de nosotros, hermanos. El Señor pide la obediencia. Él pide, hermanos, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Él pide que nuestra fe esté creciendo, que nuestra fe esté puesta en el Señor. El Señor quiere que le creamos. Si Él tiene un plan para nosotros, que esté en la voluntad del Señor y no en nuestra propia voluntad. Y yo les aseguro que si tomamos esos pasos, el Señor nos va a dar la conquista en nuestras pruebas, en nuestros retos que tengamos en la vida cristiana. Vemos después, más o menos 40 años antes, los israelitas tuvieron una oportunidad de entrar en la tierra prometida. Sí, Josué fue el que entró a conquistar, pero años antes, hermanos, el pueblo de Israel estaba a la cumbre, estaba a pasos para entrar en la tierra prometida, pero no confiaron en Dios, no creyeron en Dios, no obedecieron a Dios y por lo tanto Dios no les dio la victoria. Pero ellos ya estaban a pasos para entrar en la tierra prometida. El Señor los tuvo que llevar otra vez en un proceso. Yo creo que el Señor nos lleva en un proceso en nuestra vida para que nosotros aprendamos que si una vez no creímos en Dios, si una vez no tuvimos nuestra fe puesta en el Señor, si en una vez no meditamos en la palabra, el Señor nos da otra oportunidad. Y yo creo que hoy día el Señor quiere darnos otra oportunidad, hermanos, que nosotros nos metamos en la palabra del Señor. Dios no les prometió entrar a la tierra, sino que los hizo vagar por el desierto hasta que aquella generación desobediente, esa generación que no creyó, murieron en el desierto. Y Dios levanta una nueva generación. En veces, hermanos, nos preocupamos de la generación que está subiendo,
Quizás pensamos que no están siguiendo las leyes de la Escritura, pero yo creo, hermanos, que mientras que la iglesia esté en esta tierra, Dios va a levantar hombres, Dios va a levantar jóvenes, Dios va a levantar jovencitas con el celo de Dios. Dios va a levantar una nueva generación de predicadores. Dios va a levantar una generación nueva de evangelistas. Dios va a levantar una generación nueva de músicos, de enseñadores, para que la iglesia siga caminando y que nos lleve el Señor en esta jornada hasta llegar a su presencia. Los nuevos enseñadores de esta nueva generación obedecieron la ley de Dios. Y Dios les dio una promesa, que iban a entrar en la tierra de Canaán. Aún mismo Moisés, el líder que Dios escogió, Dios no le permitió entrar a la tierra de Canaán por la desobediencia. Y es algo, hermanos, una lección fuerte para nosotros. Hay que ser obedientes a nuestros líderes, hay que ser obedientes, hermanos, al Señor. En veces la corrección no es motivo de gozo. El consejo fuerte, hermanos, la exhortación no es motivo de gozo, pero es algo que nos ayuda, a madurar para seguir adelante. A medida que los hijos iban creciendo, les recordaba de la fe, de la obediencia, de las victorias que el Señor traía. Si se fijan, durante todo el Antiguo Testamento, los patriarcas que escribieron estos libros, que hablaron de estas historias, siempre hacen referencia a la libertad, a la liberación que hubo de Egipto a Canaán. En sí, eso encierra, hermanos, un sinnúmero de milagros que el Señor hizo en el desierto. Aún milagros innecesarios, aún milagros que el Señor no necesitaba que hacer. Les daba luz en la oscuridad, les daba sombra en el camino, les daba comida, les daba agua. Si nos fijamos, dice la palabra del Señor que 600,000 hombres salieron de tierra de Egipto. Quiere decir que había lo doble de mujeres y aún más de niños. Quiere decir que a lo menos iban caminando en el desierto una cantidad de 1,5 millones que iban por el desierto. Imagínense, para darle de comer a tanta gente, para darle de beber a otra gente. Pero ese era el pueblo de Dios. Y Dios es el que suple. Para el Señor no hay número que Él no pueda satisfacer. Él les dio de beber, Él les dio de comer en esta jornada. Dice la Biblia que aún los calzados que llevaban no se desgastaron. Qué hermoso, hermanos, cuando el Señor nos va guiando, cuando el Señor va proveyendo por nosotros. Pero hay promesas que tienen condiciones. Los israelitas se prepararon para pasar el río y poseer la tierra prometida, anhelando estar ahí. Es una tierra que desde antes fue prometida a Abraham. Al Señor le indicó los límites, las líneas donde esta tierra iba a ser tierra del pueblo de Israel. Y comienza el pueblo a llegar, a conquistar. No fue fácil, hermanos, porque esta tierra estaba poseída por gigantes. Había hombres de estatura grande. Aún los espías, si se fijaron, estos espías que fueron a visualizar la tierra, unos llegaron asustados, no creyeron. Dijeron: nos tenemos que regresar, es imposible tomar esta tierra. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay dos maneras de ver el plan de Dios. La una es con nuestra vista humana y la otra es con nuestra vista espiritual. Estos hombres que fueron a ver la tierra, quizás miraron con la vista humana. Miraron dos hombres cargando un racimo de uvas, o uvas de tamaño de naranja, hombres grandes, gigantes. Y esa imagen
los turbó. Esa imagen les inyectó temor en su corazón y llegaron con un reporte negativo. Dijeron, no podemos tomar esta tierra. Pero hubo aquellos que creyeron a Dios, que aún de ver gigantes, aún de ver la imposibilidad, creyeron a Dios y dijeron, vamos a marchar, vamos a conquistar. Hay otro ejemplo también de cómo el Señor usa a sus siervos. David enfrente del gigante, si ustedes se fijan, él nunca le llamó gigante. Le dijo incircunciso, le dijo filisteo, hasta le dijo perro, pero nunca lo miró como un gigante. Y él, al aún a verlo de esa manera, de esa estatura, él dijo, tú vienes a mí con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se fijan, hermanos, que el poder está en la fe, el poder está en creer en Dios, el poder está, hermanos, en los estatutos y en la ley de Dios. En ella medita de día y de noche, y se darán cuenta que el Señor nos va a dar la promesa. En el versículo 3 hay una promesa de Dios. Dice, yo he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol. Esta es la promesa que Dios le dio a Moisés. Esta es la promesa que Dios le dio a Josué. Esta es la promesa que Dios dio al pueblo de Israel. Pero nosotros también tenemos una promesa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nosotros tenemos una promesa en el Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Y acordado de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. El sacrificio en la cruz del Calvario nos acercó y nos hizo partícipes de las promesas del Señor. Hermanos, tenemos que creer que hay promesas que el Señor tiene para nosotros. Más abajo en el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia en Dios. Somos ahora parte, hermanos, de las promesas del Señor. Pero repito, hay condiciones que el Señor requiere de nosotros. Si el Señor nos va a dar la promesa, si el Señor nos va a hacer partícipes de las promesas de Él, nosotros tenemos que cumplir también con lo que el Señor pide de nosotros. El territorio dado a Abraham, atrás en el versículo 15 en Génesis, dice que se extendía desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. El gran mar que menciona aquí es el gran mar, el Mediterráneo. Y vemos aquí que esta promesa que el Señor le dio al pueblo de Israel, ahora nosotros tenemos una promesa espiritual. A nosotros, hermanos, no nos concierne ahorita ir al territorio palestino, al territorio de Israel y decir que es nuestra heredad. No, hermanos, nuestra heredad está en el cielo. El Señor también ha preparado un lugar para nosotros. Simplemente el Señor lo que está haciendo es que nos hizo conciudadanos de las promesas. Nos hizo partícipes de la familia de Dios.
Y hay condiciones que el Señor pide de nosotros. ¿Verdad que cuando nosotros damos un beneficio a nuestros hijos, nosotros le pedimos una condición? No solamente es dar. Si usted nomás está dando sin condición, usted está criando, hermanos, a un hijo que no va a agradecer, a un hijo que no va a apreciar las cosas. Pero si usted le pone una condición, si usted le pone límites, si usted le pone algo que él pueda regresarle a usted, yo sé que usted le va a seguir dando. Así es el Señor con nosotros. Él pide una condición. Y esto lo vemos del versículo 6 al versículo 8, si me acompañan en la palabra del Señor ahí en Josué. Esta es la condición, las condiciones que puso. Primeramente, esfuérzate y ser valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que yo les daría. El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir de toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esos son esos 5 libros de la ley. Nosotros tenemos 66 libros, que es la Biblia completa. Y lo sigue diciendo, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Quiere decir que cualquier plan que nosotros tengamos, cuando ponemos la palabra del Señor por frente, cuando nos guiamos por la palabra del Señor, el Señor va a abrir camino. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito. Esta frase, hermanos, estos renglones, aquí el Señor nos está dando el éxito que nosotros podemos tener. ¿Dónde se encuentra? En la palabra del Señor, en seguir la ley de Dios, en seguir los mandamientos de Dios. Allí está el éxito. Joven, hermano, hermana, si tú quieres tener éxito en lo que tú emprendas, la palabra de Dios. Y termina el versículo diciendo, y todo te saldrá bien. Éxito y todo te saldrá bien. Necesitamos enseñar esto, hermanos, a nuestros hijos. Necesitamos enseñar la palabra del Señor a nuestros hijos. Amén. Ese es el consejo de la palabra del Señor hoy, hermanos. Así como el Señor prometió estas promesas, hay una condición. Y también vemos, hermanos, que el poderoso nombre de Jesucristo se reveló, se hizo vida. El significado del nombre de Jesucristo está escondido en el Antiguo Testamento, está escondido en el libro de Números, está escondido en el nombre de Josué, que se extiende al nombre Yahweh, que quiere decir salvación. Quiere decir que Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. No está subdividido, no está en otra persona. Es el mismo Dios encarnado en Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo hay poder. Los enfermos sanan en el nombre de Jesucristo. Los que están encadenados son liberados en el nombre de Jesucristo. Aún la salvación para nuestras almas está en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Nos da su nombre, nos da promesas y nos da condiciones. Y termino leyendo el Salmo 114, que es un resumen de lo que se experimentó en este éxodo, cuando salió el pueblo de Israel, cuando el pueblo fue liberado. Aún la tierra, mencionaba hace unos domingos en el día de la crucifixión, que la tierra misma no soportó la muerte de Jesucristo, se estremeció,
se oscureció. La naturaleza en sí reaccionó a la muerte de Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros? Pero mire lo que dice el Salmo 114 para concluir. Dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huyiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltéis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Este es el Dios, hermanos, que servimos, que aún la naturaleza respeta, aún la naturaleza reconoce la grandeza de Dios. En esta tarde, hermanos, yo les invito a que nos acerquemos más a la palabra del Señor, que nuestra fe crezca, que nuestra fe esté fuerte, hermanos. Me comentaba mi hijo en una enseñanza que estuvo dando el día de ayer, de la mujer que sufrió ese flujo de sangre, y me preguntaba cuál fue la diferencia que esta mujer hizo, porque qué es lo que Jesús sintió cuando este toque de esta mujer. La palabra nos dice qué es lo que sucedió. Dice que virtud salió de él, poder salió de él. Y el Señor la mira a ella hincada, porque para poder tocar el talit, para poder tocar las barbas de ese manto, tuvo que haberse hincado, humillado. Después de 12 años, después de gastar todo el dinero, después de consultar con sin número de doctores y profesionales, llega a Jesucristo. Y ese toque hizo la diferencia. Y le dice el Señor: mujer, tu fe te ha sanado. La fe, hermanos, en nosotros. Si hay alguien que está enfermo, que me está escuchando en esta tarde, que estás pasando por una enfermedad, por una situación, por una crisis, tu fe, cree en el Señor, cree en Dios, cree que todo es posible, y tu fe te va a llevar a ese nivel. Creer en Dios, ser obediente a la palabra, meditar en la palabra del Señor, eso es lo que nos va a dar el triunfo. Este es mi consejo en esta tarde, hermanos, que nos acerquemos a la palabra del Señor, que meditemos en lo que el Señor tiene para nosotros, porque son promesas condicionales. Sí, son promesas, pero tienen una condición. Hermano, no se desconecte. Venga a la iglesia, venga a gozarse con los santos, y el Señor nos va a bendecir. Ahí donde estás tú, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Dígale: Señor, acércate a mí. Señor, quiero sentirte, quiero adorarte, quiero glorificarte, porque me doy cuenta que no hay otra solución sino tú. Vamos a orar, inclinando nuestros rostros. Padre eterno, lleno de gracia, una vez más, Señor, tomamos esta promesa. Así como tú estuviste, Señor, con estos hombres grandes, estos hombres de fe, estos guerreros, Señor, que también nosotros seamos partícipes de las victorias, de las conquistas, Señor, en nuestra vida. Así como estuviste con Moisés, así como estuviste con Josué, así como estuviste con Caleb, así, Señor, estarás conmigo.
Guíame, Señor, llévame. Cuida de mi familia, Señor, de mis queridos. Señor, que tú puedas, Señor, guiarnos en el sendero de la fe. Por eso, Señor, en esta hora reconocemos tu grandeza, sabiendo, Señor, que si seguimos estos estatutos, esta ley, como dice tu palabra, Señor, tendrás éxito y todo te saldrá bien. Gracias, Señor, por esta promesa. La tomamos en nuestro corazón en esta hora. La ponemos, Señor, por obra, y que tu palabra sea viva en nuestras vidas. Te damos gracias, te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesucristo, a quien damos honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos, mi deseo es que el Señor nos bendiga, que esta semana que hoy comienza, que sea una semana de bendición, una semana de prosperidad, y todo lo que hagamos y digamos sea en el nombre de Jesucristo. Dios me los bendiga. Congregation, I'm going to ask you to extend your hand. Quiero que extiendan su mano, como si estos fueran sus hijos. Sus hijos ya están bautizados, pero ellos necesitan del Señor. Escuchan sus voces en este lugar. Listen to this song. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe Aleluya. sucederá. Cosas invencibles que nada toca. Just pray to God right now. Just say, Lord, Sonidos de cielo que nada escucha. I want to serve you. Cosas que no son normales. This world has nothing to Cosas offer. sobrenaturales por la fe Do you want to serve the Antichrist? sucederán. Do you want him to be your God? Abren nuestros ojos como el ser. You know what he's going to do if you don't Muéstranos del cielo. do what he says? Muéstranos el cielo. He'll cut your head off. Muéstranos de Literally. tu gloria. But you know what God has to offer you? Psalms 3 says that he's the lifter of my head. Él es el que levanta mi cabeza. Hallelujah. The Lord is saying right now, I want to be your God. Cielo venga a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé no es normal, con la fe sucederá. Cosas invencibles que nada toca. Sonidos del cielo que nada escucha. Cosas que no son normales. Cosas
demonios caerán, huye la muerte. Ante tu gloria, demonios caerán. Aleluya, aleluya. Porque no damos un aplauso, hermanos, en la presencia del Señor. Amén.